Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Hoy es un hermoso día para poder estudiar la palabra de Dios. Nos dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra, refiriéndose a Jesucristo, dando su palabra a sus discípulos, a cada uno de nosotros. Jesús nos ha dado su palabra y luego dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad y tu palabra es verdad. Así que por medio de la palabra del Señor es que nosotros somos santificados, somos limpiados, es que sucede esa transformación en nuestra mente, en nuestro interior, de manera que podemos ser alineados con esa perfecta, buena y agradable voluntad de Dios. Levítico 24 es un capítulo que nos pareciese que está inmerso entre dos capítulos que tratan acerca de fiestas y celebraciones. Y pudiésemos pensar, ¿pero qué tiene que ver Levítico 24 con Levítico 23 y 25? Levítico 23 habíamos estudiado que tenía que ver con las fiestas y celebraciones de los judíos. Las fiestas y celebraciones que el Señor había establecido ahí en el monte Sinaí que su pueblo tenía que celebrar. Y vamos a ver el día de mañana, Levítico 25, en que se nos habla acerca del año sabático y del año de jubileo. Todo esto es la manera como nosotros nos debemos relacionar con el Señor, una manera en que debemos de brotar gozo y alegría al estar en la presencia del Señor, al tener plenitud en Él. Capítulo 24 nos habla de algo muy diferente y regresamos aquí a hacer un énfasis en lo que es el candelabro y el pan de proposición o el pan de la presencia. Si nos fijamos con detenimiento, lo que el Señor nos está haciendo entender aquí es que aun y cuando está hablando de estas grandes celebraciones que ocurrían en momentos puntuales a lo largo del año, la presencia de Dios no se limita a este tipo de experiencias o celebraciones, sino que la presencia del Señor debe estar involucrada en nuestra vida diaria. Y ambos elementos, el candelabro, el cual debía ser lleno del aceite para que pudiese mantener una luz continua, y el pan de la presencia, ambos elementos se refieren con el hecho de que necesitamos día a día la luz y la guía del Espíritu Santo en nuestro caminar diario, y que también necesitamos la fortaleza y el poder de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Así que ese aceite de las lámparas viene a ser una prefiguración del Espíritu Santo, y el pan de la mesa viene a ser un símbolo de Jesucristo. Nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos esa fuerza, ese poder, esa guía del Espíritu Santo. Un hecho muy importante que hay que notar en Levítico 24 es que quienes debían proporcionar el aceite y la flor de harina o la harina eran las mismas personas del pueblo. Es decir, la gente tenía esa oportunidad o ese privilegio de ser partícipes de este acto de adoración de la tienda de reunión o del tabernáculo. Así que el Señor siempre se ha agradado que nosotros, que cada uno de nosotros seamos partícipes de su gloria, seamos partícipes de su palabra, seamos partícipes de la extensión de su reino. El Señor puede hacer todo por Él mismo, claro que sí. Para Él no hay nada imposible. El Señor podía
hacer aparecer ahí el aceite, él podía hacer brotar la harina, él podía haberlo hecho él solo, pero él se agrada cuando Él nos hace partícipes a cada uno de nosotros. Él no es un Dios egoísta. Él quiere que nosotros experimentemos su presencia y que podamos vivir en la victoria que Él proporciona. La victoria que vence el mundo, nuestra fe. Así que el candelabro, recordemos que era esa figura hermosa de Cristo que estaba allí en la tienda de reunión. El candelabro era de oro macizo y tenía 7 brazos de ramas de almendro que salían de un tronco principal, y cada una de estas ramas tenía una lámpara, la cual debía de estar encendida siempre. Quien estaba encargado que esta lámpara estuviese encendida siempre era el sumo sacerdote. Solo Aarón, en Éxodo 30, nos dice que él estaba encargado de mantener encendidas estas lámparas. Y de igual manera, el Señor Jesús, como nuestro gran y sumo sacerdote, Él es quien mantiene encendidas las lámparas de nuestros corazones por medio del derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Juan 16:7, el Señor Jesús lo expone de esta manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Era necesario que Jesús ascendiera para que el Espíritu Santo fuese derramado en cada uno de nosotros como ese aceite que era necesario que prevaleciera en estas lámparas, de manera que estuviesen encendidas y que pudiesen producir esa luz necesaria para poder ver en el interior de ese tabernáculo. Es así como es necesario que nosotros, como lámparas en este mundo, podamos entonces proyectar la luz de Cristo. Jesús nos ha dicho que Él era la luz del mundo, pero también nos dijo a cada uno de nosotros, Mateo 5:14, nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Y habla acerca de una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Y tampoco, si una luz se enciende, no se puede poner debajo de un almud, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. De esa misma manera es que nosotros debemos ser, como nos dice Filipenses 2:14-15, debemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En el libro de Apocalipsis 1:12 y 13, el apóstol Juan tiene una visión de Jesús como rey. Y dice que él miraba 7 candeleros de oro, y en medio de esos 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esta es una hermosa imagen de Cristo glorificado, y Cristo, como sumo sacerdote, está en medio de estos candelabros de oro, de estas lámparas que emiten esa luz. Y luego en Apocalipsis 1:20, cuando se da la explicación de esta imagen, se dice que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que, sí, mi amado hermano y hermana, nosotros estamos ahí
como parte de ese cuerpo, como parte de esa iglesia, teniendo que reflejar y resplandecer esa luz en medio de un mundo que está sumergido en oscuridad. Pero debemos saber que esa luz no somos nosotros la fuente de esa luz es Jesucristo y debemos de permitirle a Él que nos llene con el aceite de su unción, que seamos llenos del Espíritu Santo, de manera que podamos verdaderamente resplandecer. El aceite que se usaba en estas lámparas del candelabro es el aceite de oliva. Este debía ser puro, libre de hojas y de impurezas. Y para poder extraer el aceite, estos olivos debían ser golpeados. De esta misma manera, el Señor Jesús fue golpeado, fue herido, fue molido, de manera que ese aceite pudiese ser extraído de Él y hacer posible el llenarnos a nosotros como vasijas de barros de ese su especial tesoro. Luego en los versículos 5 y 7 nos habla sobre la harina para la mesa del pan de la presencia. Esta harina debía ser una harina de calidad y debía ser obtenida del trigo. En esta harina se debían elaborar 12 tortas y recordemos que cada una de estas tortas o panes representaba a las tribus de Israel y apuntaban a Jesucristo. En el libro de Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Juan 6:51 nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi propio cuerpo. Necesitamos alimentarnos de Él para vivir y servirle, y todo lo que hagamos para Él debe ser hecho bajo su luz, guiados por el Espíritu Santo. Finalmente, Levítico 24 nos habla acerca de un incidente trágico en el que un joven blasfema en contra del Señor. Este joven era de madre israelita, pero de padre egipcio. Este hecho nos comprueba que a la salida del pueblo hebreo de Egipto se vinieron muchos extranjeros, muchas personas que vivían en Egipto y que de una u otra manera creyeron en el Dios que estaba sacando y liberando a este pueblo. Sin embargo, a la primera situación difícil eran ellos los que saltaban a murmurar, a quejarse y a causar división. Nos dice el libro de Números 11:4, entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer, y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer. Así que cuando el Señor prohibía los matrimonios mixtos, no era realmente porque el Señor hiciera acepción de personas o porque estuviese pensando en que el pueblo hebreo era superior a los demás pueblos. Era porque Él quería mantener a este pueblo alejado de toda influencia de los demás pueblos, pues ellos estaban demasiado entremezclados con las corrientes del mundo en que vivían. Así que era una manera de mantenerles apartados para que ellos pudiesen reflejar verdaderamente la luz que Él anhelaba que reflejasen. Una luz para las naciones tan sumergidas en idolatría y en prácticas perversas. Así que nos cuenta Levítico 24 acerca de cómo este joven se implicó en una pelea y que, produjo una grave situación y que al estar allí en el calor de la pelea, él pronunció un insulto que afectaba gravemente el honor a Dios y maldijo el nombre del Señor. Así que este es un evento que nos muestra lo delicado que es
lo que nosotros pronunciamos con nuestras bocas, qué palabra sale de nuestra boca. Por eso no podemos ser tan ligeros, ni siquiera en expresiones que se nos salen en el diario vivir. Evaluemos cómo llamamos a la gente, cómo nos conducimos con las demás personas. Nuestras palabras no pueden ser palabras sin un significado verdadero. Lo que nosotros pronunciamos con nuestra boca es profundo, porque viene del corazón. La abundancia del corazón habla la boca y tenemos que estar conscientes de ello y hacernos un análisis y evaluación de lo que está saliendo de nuestras bocas, porque es cierto, en cualquiera de nosotros podríamos pensar, pero era producto de la pelea, fue producto que estaba enojado. Se me salió esta palabra porque estaba enojado. Cuando estaba enojado te dije, te odio, te dije, no te quiero ver, te dije, no te quiero hablar más. Lo que sale de nuestra boca tiene un verdadero valor. Nosotros no podemos andar por ahí diciéndole mi amorcito a la gente que ni siquiera conocemos si no es verdaderamente nuestro amor, por ejemplo. No podemos hablar como la gente que está inclinada a las corrientes de este mundo. Tenemos que ser cuidadosos con lo que sale de nuestra boca. Tenemos aquí el gran ejemplo. Este hombre en medio de esa pelea dijo algo fuerte en contra de Dios y Dios no lo iba a dejar pasar por alto. Moisés en este momento no supo cómo proceder, quizás sí sabía cómo proceder, pero prefirió estar seguro de cómo iban a tratar este asunto y Moisés tuvo que esperar a recibir revelación divina antes de manejar esta situación por lo que él creía que debía hacerse. Y efectivamente, Dios responde ante esa inquietud de Moisés, cómo tratar este asunto, y el veredicto de la culpa de este hombre fue la muerte. Fue muerte por lapidación, es decir, el mismo Señor estableció que debía ser apedreado y nos muestra cómo las personas que escucharon esa blasfemia, que de alguna manera se contaminaron por la palabra que había salido de aquel hombre, por la blasfemia de aquel hombre, estas personas debían colocar sus manos sobre la cabeza del joven, queriendo decir que la culpa se estaba asignando únicamente a este hombre y que este hombre iba a recibir el castigo establecido por Dios. Y podríamos pensar, pero qué duro castigo. Tal vez fue una palabra que se le salió, pero no. De verdad, tenemos que tener cuidado con las palabras que hablamos, con lo que verdaderamente permitimos que se anide en nuestro corazón y en nuestra mente. La lección moral que se nos deja este pasaje es que Dios es sagrado y que su nombre debe ser respetado y debe de ser honrado. Nosotros, como portadores del nombre de Dios, debemos de respetarlo con nuestra conducta, con nuestras actitudes, con lo que hablamos, con la manera como nos miramos, con la manera como actuamos hacia las demás personas. Y ahora se ha aligerado tanto o se toma tan liviano el nombre de Dios que hasta en expresiones normales y comunes, si se nos llega a caer algo, solemos decir, ¡ay, Dios mío! O Dios, qué grave eso. Creo que debemos de ir tratando de quitar el nombre de Dios de nuestras expresiones cotidianas cuando en realidad no las estamos usando para exaltarle ni glorificarle. Y mucho menos cuando usamos el nombre de Dios para asegurar que algo es verdadero. Cuando decimos por Diosito que así es o por Diosito que lo vi. El nombre de Dios debe ser respetado y nosotros como sus hijos y sus hijas debemos tener sumo cuidado con la manera en que nosotros portamos
este gran nombre, nombre sobre todo nombre, nombre ante el cual se debe doblar toda rodilla. Esa es la actitud que tenemos que tener ante el nombre de Dios. Finalmente, Levítico 24 nos habla acerca de una ley que más adelante se conoce como la ley del talión, en la que se dice ojo por ojo y diente por diente. En esta ley pues se muestra que el castigo que se daba a una persona era establecido de acuerdo a la ofensa que había hecho. Si alguien había herido a un animal, propiedad de otra persona, pues debía restituirlo con un animal. Si alguien pues le había causado un daño a otra persona, pues se debía restituir de esta misma manera. Sin embargo, si alguien había dado muerte a otra persona, entonces él también debía de sufrir muerte. Por nuestra maldad, mis amados hermanos y hermanas, por nuestra maldad, la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos este castigo, esta condena, muerte. Es por ello que es tan valioso ese sacrificio de Jesús. Isaías 53, 4, 6 nos dice que Jesús cargó con nuestros sufrimientos. Esos sufrimientos nos correspondían a nosotros. Él soportó nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero Él fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. Él sufrió un castigo que nos trajo a nosotros la paz, y por sus heridas es que nosotros hemos sido curados, es que nosotros alcanzamos la salud. Todos nosotros somos como ovejas que nos perdimos, siguiendo cada cual su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Así que este pasaje, Levítico 24, nos viene a hacer reflexionar sobre la importancia de tener a Jesús en nuestras vidas, que su presencia sea verdadera en nuestras vidas, ya que Él es el alimento nuestro por el medio del cual podemos fortalecernos. Nos hace saber la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Es la única manera en que hemos de poder transcurrir esta vida de una manera apropiada, siguiendo sus indicaciones y sus instrucciones. Este pasaje nos hace ver desde la perspectiva correcta la honra que merece el nombre de nuestro Dios, ese nombre que portamos, y nos hace también reflexionar acerca del valioso sacrificio de Cristo Jesús, en el cual Él pagó el precio que nosotros merecíamos, la condena que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Así que, mis amados hermanos y hermanas, espero que este capítulo nos haya refrescado el conocimiento acerca de Dios, el valor acerca de su sacrificio, y que nuestros corazones puedan rebosar de agradecimiento y de gozo al Señor. Su palabra es verdad, y es por medio del conocimiento de esta palabra y que pueda venir a ser realidad en nuestras vidas que nosotros proseguimos en ese proceso de santificación y de crecimiento a esa medida de la estatura del varón perfecto. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Que Dios les bendiga, les amo mucho.